Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time, ¿verdad? Y en esta sección muy esperada por ustedes, su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a todos los telespectadores, como siempre, gente sana, momento para educar, momento para hablar de medicina de forma sencilla, con temas que le importan mucho a la familia. Marino, hoy vamos a hablar de una enfermedad que es un problema social, ¿no? Importantísimo, social, médico, que involucra una enfermedad en la cual tiene una importancia de cara a que es muy frecuente y sus complicaciones a largo plazo se convierten en una enfermedad de alto costo. Vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y este es un gran problema de salud pública, porque como te comentaba, Marino, afecta a un gran porcentaje de la población. Se estima, Marino, según la Organización Mundial de la Salud, que más del 10% de la población general sufre de algún grado de insuficiencia renal, que es la falla de la función del riñón. Se dice que los pacientes, las personas, los adultos mayores de 60 años, más del 20% van a sufrir de esta enfermedad, y los pacientes que son hipertensos o diabéticos, más del 35%. O sea, Marino, que fíjate tú que si somos 10 millones, según el último censo, Marino, 10% significa que hay 1 millón de personas que están sufriendo de problemas renales actualmente en nuestro país. Y si son mayores de 60 años, pues imagínate tú, 2 millones, Marino. O sea que fíjate tú qué tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esta enfermedad, Marino? Que generalmente esta enfermedad se diagnostica o los pacientes hacen manifestaciones clínicas cuando esta enfermedad está muy avanzada. O sea que si el gobierno, las autoridades de salud no toman medidas y cartan el asunto y pueden hacer un diagnóstico precoz, ¿no?, de esta enfermedad, pues lamentablemente esta enfermedad va avanzando y va pues dañando los riñones y va terminando estropeando totalmente el funcionamiento del riñón, y el paciente va a terminar necesitando una terapia de sustitución, como puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante. Marino, entonces, de forma simple, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Bueno, la insuficiencia renal crónica es la pérdida de la función o de la estructura del riñón, ¿no?, de forma crónica por más de 3 meses, y que puede o no acompañarse de un descenso de la función del riñón que se estima a través del filtrado glomerular, que es un cálculo. Pero lo importante es que usted puede hacerse un análisis, por ejemplo, una creatinina, que es una forma fácil de medir la función del riñón, y si está normal, tú dices, bueno, doctor, yo tengo los riñones bien. Pero es importante porque la definición dice que si usted tiene alteraciones de la composición de la sangre, de la orina o de imagen, o de las imágenes, por ejemplo, una sonografía, usted puede tener un grado de insuficiencia renal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, ejemplo, usted se hace una prueba analítica y tiene la creatinina, que es una forma, vuelvo y digo, sencilla también la función del riñón, y está normal, por debajo de 1.2, 1.3 miligramos por decilitro, y usted tiene sangre en la orina, proteína en la orina, o tiene una sonografía que tiene quistes, que tiene una mala diferenciación córtico-medular, que son características de imagen, pues ese paciente tiene un grado de insuficiencia renal, un estadio precoz, y quizás ese es el momento en el cual hay que actuar y hacer un diagnóstico adecuado para frenar que esa función de riñón se vaya deteriorando. ¿Ok, Marino? Bueno, ahí, fíjate, estamos hablando de casi 1 millón de personas que pudieran sufrir de ese del problema de riñón. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de alimentación es la que nosotros tenemos que afecta, que daña el riñón? ¿Qué es lo que nosotros consumimos en tanta cantidad, verdad? Que hay tanta gente que pudiera sufrir de eso. Muy bien, Marino, por ahí va el asunto. Fíjate que, claro, doctor, como tú me dices, pero, doctor, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay tantos pacientes con problemas renales. Bueno, Marino, lo que sucede es, fíjate, que las 2 causas más frecuentes que hacen que el riñón se dañe, una es la presión mal controlada y la otra es la diabetes mal controlada. Entonces,
esas dos enfermedades que son sumamente frecuentes en la población general, si el paciente no se da un seguimiento y no se controla, esas dos enfermedades van a hacer que a largo plazo el riñón se dañe, ¿correcto? Entonces, hipertensión y diabetes mal controlada, ¿no es verdad? Después tenemos los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, ¿no? Problemas en el corazón, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, problemas de las arterias, insuficiencia arterial o patología arterial, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, se asocia a pacientes que se van dañando los riñones. También, Marino, es una cosa que es normal del envejecimiento, ¿no? Mientras uno se va poniendo más viejito, pues los riñones se van poniendo más viejitos. Pero si tú la asocias, que son hipertensos, diabéticos, mal controlados, esa falla de riñón va a ir progresando más rápido. Pero usted dijo una parte que era la parte de presión. Y entonces quizás la misma incertidumbre, la misma zozobra que mucha gente se somete, pudiendo controlarse y que no lo hace. O sea que no solamente, fíjate que vienen otras enfermedades malignas, sino que eso que usted está diciendo, que está revelando ahora, no lo sabía la gente. Que también esa forma de vida intensa, sin descanso, sin darse un chance, también afecta el riñón. Por supuesto, Marino. Por eso sí es muy importante, más adelante vamos a hablar de las recomendaciones, de cómo poder cuidarse los riñones y no terminar conectado a una máquina para poder sobrevivir, como es la hemodiálisis, o a través de una técnica que se llama diálisis peritoneal, que también es conectarte ahí, poner tu líquido para hacer diálisis o trasplantarse. Entonces, Marino, por eso es muy importante, muy importante, darse un seguimiento, ver que las cosas estén bien, la presión, vivir una vida, vamos a decirlo, Marino, cogerlo suave, porque yo, por ejemplo, me llegó hace poco un paciente joven, la familia muy preocupada, el paciente llegó ya con los riñones que no le funcionaban, y entonces me dice ella, es que mi hijo, me dice la mamá, el pobre, o no el pobre, él es que nos ayuda en todo y nunca tenía tiempo para hacerse un chequeo médico, y lamentablemente cuando va al hospital, porque, Marino, esa es otra, que como decía, esta es una enfermedad que en etapa temprana no da síntomas. Entonces, claro, el paciente cuando empieza a sentir la sintomatología de que se le dañan los riñones, porque la gente siempre cree que los riñones es por un dolor. Generalmente los riñones no duelen. Hay ciertas ocasiones cuando hay piedra o cuando hay una isquemia de riñón, pero eso es un caso muy poco frecuente. Los riñones dan síntomas, Marino, y esto es muy importante que la población lo entienda. Son síntomas muy inespecíficos. ¿Cuáles son los síntomas que te puede dar cuando uno está enfermo de riñón ya en una etapa avanzada? Número uno, el paciente empieza a ponerse un color cenizo, empieza a darle anemia, porque el riñón produce una hormona que cuando el riñón se daña la deja de producir, que se llama la eritropoyetina. El paciente empieza a picarle el cuerpo, no empieza a dormir, empieza en la noche a tener los pies inquietos así. La comida, Marino, le empieza a dar asco, empieza a hincharse, porque una de las funciones más importantes del riñón, una de ellas, es controlar el volumen del líquido. Entonces, cuando el riñón se pierde esa capacidad, porque ya está muy dañado y no controla el líquido corporal, el paciente se empieza a hinchar. Entonces, el paciente, un color cenizo, un malestar, un olor como a pipí, un agrio, quiere vomitar por las mañanas, se siente mal, tiene los pies hinchados, la presión, Marino, empieza a subirle y va donde el médico. ¿Todo eso le produce el riñón? Todo eso es parte de su funcionamiento. Cuando se pierde, todo eso hace que el paciente tenga toda esta sintomatología. ¿Sabe también una muy frecuente? Que el paciente pierde el apetito sexual, su mujer, a mí me ha pasado, pacientes me llegan a la consulta con su esposa, doctor, él no quiere, no funciona ya de forma adecuada, no tiene ese apetito, y eso es que está con la insuficiencia renal muy avanzada, está urémico, ¿no? Está tóxico, y entonces, pues claro, no tiene ganas, quiere estar acostado, tiene un pensamiento lento. Vuelvo, digo, y toda esta sintomatología que es muy inespecífica puede agravarse de tal manera que puede comprometerle la vida, Marino. O sea, y eso no, por ejemplo, eso no da aviso. Por ejemplo, una persona que tiene una vida desordenada o que de repente, ¿verdad?, comienza a disfrutar más de la cuenta, sí, y le llega y le está dando ese tipo de aviso y comienza a dormir mucho,
viene ese desgano, como dice usted. Sí. Eso es la puerta de un aviso del riñón a la persona. Sí, Marino. Vuelvo y te digo, cuando pasan esos síntomas, ya la enfermedad está muy avanzada. Bueno, ya está avanzada. Claro, ya ahí probablemente tengo una insuficiencia grado 4, 3, 4, 5. 5 ya necesitará diálisis o trasplante. Por eso, Marino, las recomendaciones que deben de ser las autoridades públicas para tratar de frenar esta enfermedad que es, vuelvo y digo, que tiene mucha enfermedad y tiene una mortalidad, se mueren muchos pacientes. Y silenciosa. Silenciosa, es que se deben de estudiar, o sea, debe haber un seguimiento y un estudio a todo paciente que tenga alto riesgo de que se le dañen los riñones. ¿Cuáles son esos pacientes que tienen alto riesgo que se le dañen los riñones? Número 1, oye esto, Marino, o sea que todo lo que yo voy a decir ahora, consumo. Atención a todo lo que yo voy a decir ahora, deben de ir a acudir donde un nefrólogo o donde un interdito, donde un médico para hacerse su chequeo por lo menos una vez al año, obligatoriamente. Todo paciente que tenga más de 60 años, todo paciente que sea hipertenso, todo paciente que sea diabético, porque son las causas más frecuentes, todo paciente que tenga un familiar que haya sufrido de los riñones, porque hay enfermedades renales hereditarias, ¿ok? Todo paciente que tenga obesidad, todo paciente que fume, todo paciente que haya tenido una enfermedad cardiovascular, un infarto, que tenga problemas vasculares periféricos, que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, que son patologías cardiovasculares, ¿no? Todos esos pacientes deben de acudir a hacerse un chequeo, porque lo ideal es rápidamente ir a la consulta. Primero, obviamente, habrá que tomarle la presión, habrá que hacer un historial clínico enfocado, ¿no? Habrá que hacerle exámenes de orina para ver cómo tiene esa creatinina. Hay que hacerle un examen de orina, Marino, porque si el paciente tiene o te cuenta que está orinando con espuma, o te cuenta, o no que te cuenta, usted lo ve en un examen de orina que tiene albúmina en orina o proteinuria, es un dato de alerta total de que ese paciente está teniendo algún problema, ¿ok? Y ese paciente se debe rápidamente estudiar y llegar a un diagnóstico para poder darle un tratamiento específico para que ese problema que está afectando al riñón no siga avanzando, porque el grado 1 de la insuficiencia renal, que después viene el grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, el grado 5 ya cuando el riñón no funciona nada y lamentablemente el paciente va a morir por una complicación de esa pérdida de esa función, Marino. Bueno, doctor, ahí viene lo que son los métodos para contrarrestar la enfermedad. Yo no sé si usted va por ahí todavía, sí, porque usted tiene muchas cosas que decirle a la gente de cómo prevenir todo eso, para llegar entonces a cuando ya el riñón sirve para nada. Okay. ¿Qué hay que hacer y en qué tiempo hacerlo? ¿Cuál es la preparación que debe tener? ¿Cómo debe estar el paciente para obtener ya esa cura, verdad, que es radical? Porque estamos hablando de trasplante. Oye. Estamos hablando de trasplante. No sé si usted quiere llegar ya a esa zona. Bien, Marino. Sí, Marino va encaminado. Mira, Marino, muy bien. Cuando un paciente, lamentablemente, llegamos tarde, o sea, llegamos tarde en el sentido que no llega a la consulta y ya tiene los riñones dañados, porque los riñones no se regeneran. Siempre los pacientes tienen esperanza, doctor, me voy a recuperar. El riñón no se regenera. Ahora, si tú lo pillas en una etapa temprana, puedes quizás dar un tratamiento y frenarlo, pero si ya el paciente llegó en ese estadio de que ya los riñones están tan lesionados, que están pequeños, atróficos, dañados, que han perdido todas sus funciones, el paciente va a necesitar una terapia. Y esa terapia va a ser que nosotros los nefrólogos, los médicos, le llamamos terapia sustitutiva de la función del riñón o de reemplazo renal. Actualmente, Marino, existen 3 terapias que reemplazan la función del riñón cuando ya lamentablemente el riñón se dañó y tu vida está comprometida por esa pérdida de esa función. Una es la hemodiálisis. Hemodiálisis significa, Marino, una diálisis a través de la sangre. Entonces, ¿qué es esa técnica? Esa técnica, Marino, generalmente nosotros ponemos un catéter
que va en un vaso importante, gordo, o hacemos una cirugía, que es unir una arteria a una vena, para que la vena se arterialice, o sea, se ponga más gruesa, y después poner unos catéteres, poner unas agujas para sacar la sangre. Esa sangre va a ir a una máquina, Marino, que tiene un filtro, ¿no? Y que va a tener un líquido de diálisis y va a volver al cuerpo. Esa técnica que se llama hemodiálisis, Marino, es una técnica que la gente comúnmente dice el riñón artificial. Esa técnica, Marino, para que tú veas, esa técnica se debe de realizar 3 veces a la semana, 4 horas. O sea, que un paciente, cuando ya está en ese estado, tiene que ir 3 veces a la semana a un hospital o a un centro de diálisis a sentarse, ¿no es verdad? A conectarse 4 horas y después salir e irse para su casa. O sea que imagínate tú cómo tú te vuelves dependiente de ese centro, de ese hospital, de esa terapia, porque si no te vas a morir si no te lo hacen. Entonces, imagínate, es condenado, doctor, estoy condenado, estoy prisionero, estoy encadenado. Si no lo hace, se mueren, Marino. Fíjate, entonces, ¿quién te va a dar trabajo, Marino? Hay que hacer una dieta. No pueden beber agua los pacientes que están en diálisis. O sea, que tienen una vida que su calidad de vida baja muchísimo, ¿correcto? Eso se llama hemodiálisis. Después tenemos otra técnica, que la había mencionado hace un rato, que se llama diálisis peritoneal. Uno, en el abdomen, tiene una membrana que se llama peritoneo. Entonces, te ponen un catéter en el abdomen y uno se conecta y se pone un líquido, y generalmente uno se hace 4 intercambios al día y uno se hace la diálisis peritoneal. Esa, desde el punto de vista de ser independiente, ¿no? El paciente se la hace en su casa, va una vez al mes a la consulta, pero tiene que tener una logística y un entrenamiento en la casa para realizársela. Esa es la diálisis peritoneal. Y por último, Marino, tenemos el trasplante renal, que es siempre, ¿sabes? Que yo soy muy trasplantador, ¿no? O sea, muy trasplantador porque es la mejor técnica. Sí. Porque el que se trasplanta vive más. Esa es su especialidad, trasplantólogo. No, su especialidad, porque yo soy nefrólogo, ¿no? Nefrólogo, pero en trasplante, especialista. Sí. Marino, lo que yo sueño, o no lo que yo sueño, lo que queremos todo nefrólogo, o bueno, todo médico, es tratar de prevenir, tratar de que el paciente nunca llegue a esa situación de que necesita una terapia para sobrevivir. ¿Okay? Por eso, vuelvo y digo, Marino, las autoridades deben de tomar la enfermedad crónica renal, renal como un problema de salud de su agenda número 1 para poder frenar. Imagínate, Marino, en nuestro país hay aproximadamente 4.500 pacientes recibiendo esa terapia de diálisis, hemodiálisis. En el Estado, es una global, una estadística, bueno, en todo. Es una estadística de la Sociedad Dominicana de Nefrología, que hizo un levantamiento, ¿no? Y llega esa estadística, fíjate, 4.500 pacientes recibiendo. Y déjame decirte, Marino, que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal se consideran terapias de alto costo. Terapias de alto costo. Gracias a los logros sociales y a la lucha, ¿no? Tenemos que, por suerte, tienen una cobertura, ¿no? SENASA la ha subido hasta 2 millones. Sí. ¿Correcto? Excelente. Sí, porque es muy cara esa. Claro, es una terapia cara. Y una terapia, Marino, que mira, Dios quiera que a ningún familiar no llegue a ese tipo de enfermedad, porque, Marino, tú no vas a dejar que tu familia se muera. No. Entonces, se llamaban antiguamente enfermedades catastróficas, porque, Marino, yo tengo ejemplo, un hijo mío que está recibiendo esa terapia, y yo sé que si no se la doy, se va a morir, pues yo vendo mi carro, vendo mi casa, si tengo un terreno lo vendo, y entonces quiebra todo el núcleo familiar, porque después de que se me acabe a mí, yo le voy a decir a mi hermano, que es su tío, que me ayude, y empieza a quebrar la familia. Por eso el Estado debe, ¿no? Ayudar y crear a través de la seguridad social mecanismos en el cual esté cubierto la enfermedad renal crónica, pero terminal, es cuando ya el paciente necesita ese tipo de terapia. Entonces, Marino, ¿ok?
Es importante, como lo comentaba, que ya esto está cubierto, Marino. Cubierto también las terapias dialíticas como el trasplante, que eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Ok, Marino? O sea que la gente ya sabe que usted tiene una cobertura creada ahí para este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los hospitales? Usted tiene su consultorio, pero los hospitales que están más preparados, ahora mismo más actualizados, para un tratamiento más efectivo. Mira, Marino, para hemodiálisis y diálisis peritoneal hay muchos hospitales y centros privados que tienen esa terapia y ofrecen. Y hay centros de diálisis que se ofrecen. Es importante que el paciente se oriente. Yo siempre recomiendo que el que esté recibiendo una terapia dialítica, lo recomendable es que sea cerca de la casa, porque tiene que trasladarse 3 veces a la semana a dializarse. Entonces, bueno, imagínate tú que yo vivo en Bonao y me la quiero hacer aquí en la capital. Lo ideal es que busque una unidad en Bonao. Y si vive aquí en Santo Domingo Oeste, o en el Distrito Nacional, tú sabes. Generalmente, el Ministerio de Salud Pública, a través de sus auditorías y de sus permitirle que una unidad se abra, ya las unidades tienen cierto nivel de categoría o cierto nivel, vamos a decir, de estar bien preparada y darle la diálisis de forma correcta, ¿no? Porque si no, el paciente se muere, Marino. Doctor, usted hablaba, por ejemplo, del seguro hace un momentico y la facilidad que da, que está dando el Estado dominicano para esas enfermedades llamadas catastróficas antiguamente por no tenían esa cobertura. Sí. Pero hay una cosa, ¿eso es para el seguro subsidiado o para también el privado? Marino. Porque hay gente que no le toca el subsidiado porque tenga un nivel puntero con la pobreza, que yo le llamaría que es una clase pobre media alta. ¿Cómo es? Marino, mira, yo creo que siempre lo he dicho y siempre lo vivo diciendo, que uno de los logros más importantes de este gobierno ha sido esa cobertura. Casi más del 95% de la población dominicana está cubierto por un seguro. Si no es un seguro privado, que es el contributivo, o cualquier seguro, que generalmente el contributivo, que bueno, se pueden llamar diferente, Humano, Mafre, que lo pagan las empresas, pero el que no tiene seguro y usted es dominicano, cae en el seguro subsidiado. Pero si lo tiene, porque si tiene... el hospital es público y gratis, Marino. Está bien. Y hay centros privados que también lo cogen. No le coartan porque tú tengas un seguro privado. Si tienes que ir al Estado, tú vas normal. Normal. Okay. Quizás haya que pagar una mínima diferencia, pero generalmente lo cubre. Ya. ¿Ok? Ya. Marino, antes que terminemos hoy que hemos hablado de la enfermedad renal crónica, Marino, ¿cómo evitar uno caer en una enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son las medidas, la prevención? Vamos a ver, número 1, Marino. Recordar, hacer una dieta baja en sal. Yo siempre digo que la sopita y esos sazones a la basura, comerme natural, ajo, cebolla, verdura. Marino, evitar automedicarse. Nunca... que un médico es el que te prescriba y te dé seguimiento. Los antiinflamatorios son un peligro, dañan los riñones, los diclofenac, ibuprofeno, enantio. Por favor, no se automediquen. 3, hacer ejercicio, Marino. Es bueno caminar media hora al día. Comer sano, Marino. Controlar todo lo que se llaman los factores de riesgo cardiovascular. Controlar el azúcar, controlar la presión, ¿no es verdad? Controlar el colesterol, no tener una vida sedentaria, no fumar, no tener obesidad. Marino, cuidarse. Y por último, hacerse un chequeo, todos los que tienen esos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad crónica, ir a hacerse un chequeo, aunque sea una vez al año. Marino. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Bengoa. Señores, hasta aquí. Prime Time.